Hola, Dios le bendiga, Dios les guarde. Hoy 5 de abril vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, 10, 11 y 12. 4 capítulos más para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Pero vamos a orar antes de empezar. Amado Padre, buen Dios que moras en los cielos. Gracias, Dios mío, porque hoy 5 de abril vamos a seguir estudiando tu palabra. Para gloria y honra tuya, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a vivir en obediencia a tu palabra y no solo leerla, sino guardarla en nuestro corazón, atesorarla en lo más dentro de nosotros. Te lo suplico, Padre Santo. Ayúdanos, Dios mío. Aumenta nuestra fe, nuestras fuerzas para seguir adelante cada día. Te lo suplico. Danos sabiduría y entendimiento para entenderla y comprenderla y guardarla en nuestro corazón. Te lo suplico. Gracias, Dios mío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Segunda de Samuel capítulo 9. Dice así la bendita palabra de Dios. Bondad de David hacia Mefiboset. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de los de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie en la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda la casa, de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que me había mandado mi señor, el rey, a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. El capítulo 9 relata cómo cumplió su promesa a su íntimo amigo Jonatán. Años atrás David había hecho un pacto con Jonatán de que
siempre le mostraría bondad a su familia. Mefiboset era hijo de Jonatán. Este es el primero de 2 actos de bondad de David que se relatan. La notable bondad de David está en agudo contraste con los de actos iniquidad, adulterio y homicidio, que le siguen inmediatamente. Derrota de amonitas y sirios. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Anún, su hijo. Y dijo David: y yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo, porque su padre más llega los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor: ¿tú parece que honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por las mitades hasta que las nalgas, y los despidió. Cuando se hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeren: quedaos en Jerusalén hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-reot y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Is-Tot, 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Is-Tot y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente, y a la retaguardia en tresaco de todos los escogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también a ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de muchas contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que había sido derrotado por Israel, se volvieron a reunir, y envió Hadad a hacer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elán, llevando por jefe a Sobab, general del ejército de
Hadad Ezer, cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando al Jordán, vino a Gelán, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel y, y, y 40,000 hombres de a caballo. Los sirios huyeron delante de Israel y David mató a los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobab, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad Ezer, como había sido derrotado delante de Israel. Hicieron paz con Israel y le sirvieron, y allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Etea. Y envió David al mensajeros y tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Geteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa de Israel. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido a caminar? ¿Venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo en tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, aunque hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y beber con él hasta embriagarlo.
Y él salió a la tarde a dormir, mas no descendió a su casa. Bienvenida la mañana, escribió David a Joab una carta de la ciudad, envió por mano diciendo, de Urías, y escribió en la casa di- diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sintió la mujer de ciudad, pues la ciudad puso a Urías en el lugar donde estaba, que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Jacob, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murieron también Urías geteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la pregunta. Los asuntos de la pregunta. Y murió también Urías. Y murió luego, dice, y salieron luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murieron también Urías geteo. Entonces envió Joab, hizo saber a todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar el rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No ha hecho una mujer del mundo un pedazo de una rueda de molino? Y murió en Tebes. Porque os acercasteis tanto al muro, entonces tú le dirás también, tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contra a David todos aquellos, y Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías geteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Jehová, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Referencia, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tu aliento. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David
y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera entre aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuanto tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Geteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las dejaré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha permitido tu pecado. No morirás, mas por aleluya. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó grandemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, entró y se levantó, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantó, y los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño.
Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿quién es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayudabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá al niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo ya hacerle volver? Yo voy más a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Gedías, y a causa de Jehová. David captura a Raba. Joab peleaba contra Raba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Raba y he tomado la ciudad de las angustias. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabí y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesto sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierra, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Gloria a Dios. Esto ha sido todo, mis hermanos. Aquí vemos lo que hizo David con con Urías. ¿Ah? Porque David hizo algo malo delante del Señor. Quitó la mujer, mató a Urías y le quitó su mujer. Y eso no le agradó a Dios. No le agradó al Señor. Mas sin embargo, David se arrepintió delante del Señor y le pidió perdón. Mas sin embargo, le dijo Natán que la espada no se apartaría de su hogar. Aleluya. No se apartaría de su hogar la espada. Más adelante vemos lo que pasó. Más adelante, qué pasó con sus hijos de David. Y pues nada. Esto ha sido todo, mis hermanos. Vamos a orar antes de concluir. Amado Padre y buen Dios, te agradecemos, Dios mío, por la vida que nos has dado, por tu gran amor, por tu misericordia. Te pedimos, Dios mío, que así como nos diste la oportunidad de estudiar tu palabra, así sea mañana y siempre. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, te lo suplico. No nos desampares, no nos dejes solo en ningún momento, y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre. Gracias, Dios mío. Muchas gracias, porque sin ti nada somos. Ayúdanos siempre, Dios. Gracias, Dios mío, por todo.
En el nombre glorioso de Jesús te doy la gloria, Padre, por siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo, mis amados hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes siempre. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos mañana, 6 de abril. Dios les bendiga y Dios les guarde.